Hola a todos, soy Eduardo Cecilia, bienvenidos de regreso a 2% Football Camp. El día de hoy les tenemos preparados una entrevista muy especial para mí. Esta persona fue mi head coach de básicamente toda mi vida. Empezó su carrera como jugador en la Ciudad de México, donde fue muy exitoso y donde decidió iniciar su carrera como coach antes de mudarse a Cancún, Quintana Roo, donde ha impartido su trabajo por más de 20 años en la Liga de OFASE y en el equipo Troyanos. Él ha tenido un gran impacto en mi vida y esta entrevista nos dio suficiente material para brindarles no uno, pero 2 episodios. Espero les gusten ambos y bueno, si quieren ver la segunda parte, tan solo tienen que esperar a que acabe el video y le podrán dar clic al vínculo que los llevará directamente. Bueno, dicho esto, estamos muy emocionados de tener a mi coach de toda la vida. Denle un fuerte aplauso a Enrique Salazar. Gracias, Lalo, por la invitación. La verdad es que es un gusto poder estar platicando contigo. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos de ti. ¿Cómo entraste al americano o al mundo del americano? Uy, es muy largo, muy largo, pero en mi familia el fútbol americano es desde hace muchos años. Un tío mío fue el que empezó a jugar. Mi madre es la responsable de que todos nosotros hayamos jugado fútbol americano. Ella fue la que nos llevó principalmente al juego. Yo empecé a jugar en 1976. Jugué todas las categorías infantiles. Todo esto fue en la Ciudad de México. Jugué juveniles, jugué intermedia, jugué 4 años de Liga Mayor. A ella es la que le debemos dar las gracias de que estemos aquí en este ambiente. Familia de fútbol americano de toda la vida. Principalmente la familia de mi mamá. 3 de mis tíos fueron los que jugaron. Mi mamá incluso, jugó también. Jugó flag. Fue de las primeras señoras que jugaron flag en la Ciudad de México. Fue árbitro también. Entonces, mis 2 hermanos jugaron fútbol. Fueron árbitros también. Sí, es familia de fútbol. Cuando jugaste, ¿qué posiciones jugaste? Pasé por casi todas las posiciones. En la ofensiva, por todas las posiciones excepto la de centro. Como defensivo, principalmente jugaba de linebacker y de strong safety. ¿Tus favoritas? Linebacker. Sí, para mí es la mejor posición que hay. Quarterback de la defensiva. Sí. ¿Tus mayores logros como jugador? Dentro de todos esos años que jugué, quedé campeón en infantil en la categoría midget. Fui campeón en la Ciudad de México. Ese mismo año fuimos a jugar contra un equipo a la ciudad de Orlando, Pink Castle Rams, y les ganamos también allá en Orlando. Entonces se puede decir que regresamos campeones. Y luego yo creo que el logro más grande que puedo decir que lo disfruté muchísimo fueron años de que jugué intermedia. Fuimos una generación muy importante para el club, porque en 85 quedamos campeones, en 86 desafortunadamente perdimos por 1 punto la final, y en 87 volvimos a quedar campeones. En Liga Mayor, jugué en las Panteras de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí fui partícipe del campeonato de 91. Si tuvieras que elegir de todos estos momentos, no necesariamente tiene que ser un campeonato, pero alguna anécdota en específico que te recuerde y consideres que sea tu mejor. Mira, allí en Pumitas, donde yo jugaba, teníamos una especie de motivación muy rara. Bueno, no rara, o sea, para toda la gente, la demás gente se la hacía muy rara, pero nos concentrábamos en el gimnasio, un gimnasio muy modesto, muy modesto, que nosotros mismos hicimos el esfuerzo por tenerlo. Nos juntábamos ahí y uno de nuestros compañeros llevaba la música. Y entonces ese tiempo de motivación antes de salir del juego, creo que ahí regresaría mil veces, porque era intenso, de mucha unión con todo el equipo, y de verdad es que salías, decían los otros equipos que salen como locos, estos se drogan o qué traen, ¿no? Y sí, la verdad es que sí salíamos como loquitos para jugar. Eran gritos, empujones, pero todo a base de música. Yo ahí regresaría muchas veces. Bueno, obviamente tú lo entiendes y como acabas de explicarlo, ese aspecto de cuando sales al campo, ese sentimiento, yo creo que todos cambiamos un pequeño switch en nuestra cabeza, te pones el casco y te conviertes en una persona que no eres fuera de él. Realmente no sabría cómo explicárselo a alguien que no ha jugado. Si tú tuvieras que hacerlo, ¿cómo lo escribirías? Creo que los sentimientos para jugar de un jugador de fútbol, exactamente así como dices, ponerte el casco es como bajar el switch, o más bien subir el switch, porque no lo bajas, subes el switch. Sí. Porque vas con todo ya, encuentra tu sentimiento más emocionante y eso es lo que va a hacer. Pero no es cierto, o sea, para nosotros esa sensación es muy distinta, ¿no? Ponerte tu casco, esa es la adrenalina al 1000.
al mil. Por supuesto, yo creo que la agresión controlada es importante. Un mito es que salimos y nos pegamos entre nosotros y listo. No, obviamente hay mucha parte técnica detrás de todo lo que se hace, y el tener que salir y enfocar ira, agresividad, toda la adrenalina como comentas, y enfocarla hacia tu trabajo o posición que tengas que hacer en determinada jugada, yo creo que es de lo más emocionante y más bonito que puedes sentir como jugador. Sí, la verdad es que en el momento que te dan la oportunidad los coaches de entrar al campo, es algo que tú debes de apreciar, y si no apreciar, valorar, porque te lo has ganado. Ningún coach te va a meter a jugar si no te mereces el jugar, y entonces el poder aplicar todo lo que te enseñó el coach durante la semana, o lo que te ha enseñado durante toda la pretemporada y la temporada, y es aplicarlo en ese momento, estar así como dices tú, controlado en toda tu parte mental, para poder ser un jugador de 3-4 segundos, súper agresivo. Tienes que pensar lo que tienes que hacer. Son demasiadas cosas que suceden antes de la jugada, durante la jugada y después de la jugada. Ahí es ahí donde yo difiero cuando nos dicen, es que ustedes solamente se agarran a golpes y solo saben darse de golpes. No es verdad. O sea, el fútbol americano es pues lo han dicho mucha gente, es un juego de ajedrez, y somos unas piezas y muy valiosas cada una de las posiciones que están ahí, ofensiva o defensiva. Claro, la reducción más básica del deporte es ganar al que tienes enfrente. Sí. Y no necesariamente corriendo más rápido o siendo más fuerte, la combinación de todo aspecto. Sí. Obviamente, ahorita que estábamos hablando de coaches, para mí como mentor, tú fuiste uno de mis grandes mentores, o yo creo que el más grande de mi vida. Para ti, ¿quién sería ese mentor o mentores que tuviste? Pues creo que son 3 o 4. Mi primer coach que yo sentí que de verdad me dio a jugar la confianza es Jico Ramos. Jugó en Pumitas también, fue un coach que lógicamente en esos clubes los jugadores grandes empezaban a coachar a los chicos. Jico me coachó. Él creo que fue una parte muy importante. Después Marco Ramos también fue un quarterback de Cóndores también. Con él aprendí muchas cosas en la parte ofensiva. Ya cuando yo jugué intermedia, José Luis Martínez era el head coach, y aparte era el coach de linebackers. A él le debo el yo tener unas excelentes lecturas como linebacker. A él le debo el haber aprendido a scoutear. Fue el primero que me abrió la puerta para coachar categorías juveniles, y me llevaba con él a scoutear los juegos, y esos scouts de papelito old school totalmente. Mi coach de linebackers en Liga Mayor, Milton Chirinos, un excelente coach de linebackers, excelente. La verdad es que mucho que agradecerle a él, y creo que tuve la fortuna de ser coachado y poder coachar cuando menos un año, para mí, con el mejor coach que tiene México. Que tiene México, porque todavía vive, el coach Manuel Ney. Con él, la verdad es que cuando estás bajo su mando, aprendes a jugar, y cuando estás bajo su mando en un staff de coacheo, aprendes muchas cosas de disciplina, de orden, de dedicación. La persona más dedicada que he visto en el fútbol americano. Sé que debe haber muchos coaches, pero como él a la vieja escuela, creo que no hay ninguno. Es increíble el coronel, es increíble. Claro, bueno, en mi caso también podría mencionar sin fin de coaches: Aldo Camacho, Benjamín, Jonathan Godínez, Edwin Valle en la parte ofensiva. Como tú dices, en ese caso a mí fue a quien me enseñó a leer como quarterback. Tú obviamente en la parte defensiva y como head coach en general. Pero si yo creo que algo tiene un buen coach o un buen mentor, es que te impacta tu vida y cómo la ves. El fútbol es trascendental en cuanto a cómo llevas tus valores de estar dentro de esas dos líneas blancas afuera de ellas. Una cosa que tú recalcabas mucho es, por ejemplo, la puntualidad. Es un aspecto que yo me llevé del coach, tan sencillo como llegar 15 minutos antes de una práctica, que era aplicable fuera de mi vida. Eso conforme y otras 1000 lecciones que, aunque tú no te das cuenta porque crees que solamente es para el fútbol americano, cuando volteas hacia atrás, cuando te quitas ese casco por última vez y volteas hacia atrás, te das cuenta que vale mucho más que un golpe que diste un viernes en la noche. Sí, yo puedo ser fanático de la puntualidad. O sea, no entiendo a la gente puntual, no la entiendo. Si te dicen tienes una cita a las 2 de la tarde, tienes que llegar o programarte tú para llegar a tiempo a esa cita. Todos esos coaches que yo mencioné, esa parte de la puntualidad era clave.
Ahorita como decías, ¿quién me impactó más y quién me reflejó más en mi vida? En este caso yo te podría decir que Jico Ramos. Luego yo le digo de broma que es casi mi segundo papá. Yo quería empezar a manejar, una anécdota, y le dije, es que yo quiero manejar, y se acercó con mi papá y le dijo, me voy a llevar a Flash, íbamos a un juego a Perros Negros. Me lo voy a llevar. Dice mi papá, sí, está bien. Dice, pero él va a manejar. Y le dijo, ¿para qué? No puede manejar él. Sí, yo me lo llevo. Yo me lo dejo. Y mi papá le dio la confianza a Jico. Él fue el que me hizo esto. Él es el que ha estado en momentos muy difíciles, que tú debes de entender cuáles son uno de esos. Él estuvo, aun cuando teníamos muchos años de no vernos, él estuvo pendiente de mí. Y eso no tengo ni cómo agradecerlo. ¿Te acuerdas? Me cierra. Se me corta la lágrima, ¿no? Porque él es una persona muy importante. Muy importante en mi vida. Claro, coach. Ahorita que mencionaste lo de Flash, vámonos. Para los que conocen al coach, todo el mundo le dice Flash o le decimos Flash. ¿Por qué Flash? Bueno, el Flash viene de cuando yo jugué mi primer categoría Tiny Tot. La jugué en Aguiluchos. El staff de ese equipo decidió a todos ponernos apodos. Yo en ese tiempo jugaba de corredor, era bastante rápido. Y bueno, decidieron ponerme Flash. Y después me cambié a Pumitas. Pero a Pumitas llegué con mi jersey de Aguiluchos. Mi mamá junto con mi papá se dedicaron a cortar letras, no solo las mías, para los jugadores, sino todo el equipo. A todos les cosieron las letras, todos atrás de nuestro jersey decían nuestro apodo. Entonces yo llegué con ese jersey y decía Flash, y entonces en Pumitas fue cuando me empezaron a decir Flash. Ahora ya hablamos de ti como jugador. ¿En qué momento decidiste pasar de ser jugador a empezar a coachar? Eso empieza en 1983-84. Yo ya estaba jugando juvenil, y en el club, como te digo, los jugadores de juvenil empezaban a coachar las categorías inferiores. En ese tiempo el quarterback del equipo y su papá estaba en la mesa directiva del club, y le dice, ¿sabes qué? Necesito que coaches una categoría, búscate un staff. Y entonces Alex me invita a coachar con ellos. Fue nuestra primera categoría, una categoría Tiny Tot. La veo en retrospectiva y éramos fatales. Nuestro primer juego lo recuerdo perfectamente. No, fuimos un desastre en nuestro primer juego. Y ese primer desastre en nuestro primer juego fue el que nos ayudó a mejorar. Esa categoría pues no nos fue tan mal. Y son chicos ahorita, esos niños que coachamos en ese tiempo, que ahorita ya son muchos papás. Nos vemos y nos recordamos con mucho gusto. Después de ahí seguimos ese mismo staff, con esa misma categoría, fuimos avanzando, y ya después en 1985 me invitan a coachar categorías grandes. Me ayudó también, y ayudé a mis papás a que la temporada no fuera tan cara. Puedo decir que mis últimas temporadas pues fueron de a gratis, porque pues yo era de la escuela a Pumitas, y de Pumitas a la casa y de regreso. O sea, era lo que hacía, ¿no? Entonces mi mayor vicio es el fútbol americano. Totalmente de acuerdo. Obviamente ya lo viví yo en ambas partes, el coachar a menores, pero una vez que lo vives y recuerdas bien, porque también aquí en Troyanos hubo esa cultura de los mayores coachan a los chiquitos. Yo voy y recuerdo lo que pensaba cuando tenía 6, 7 años, y volteabas a ver a los de juvenil, a los de Bantam, como son mis ídolos, y tú jugabas a las 3 de la tarde, te quedabas hasta las 8 de la noche a verlos jugar, y realmente son tus modelos a seguir. Cómo juegan, no sé si en Estados Unidos se lleve a cabo, sí se lleva a cabo, pero ya en categorías más grandes. Pero en cuanto a infantiles, esa cultura de ver a tu ídolo jugar al mismo tiempo que tú estás jugando, yo creo que es algo grandioso. Y sí, más adelante, cuando me tocó a mí hacerlo, sientes esa responsabilidad de me están viendo y soy un ejemplo a seguir. Sí, conoces la responsabilidad. La verdad es que volteabas a la tribuna y veías a esos niños que tú habías coachado, y los veías en la tribuna y decías, no, o sea, no puedo. Te impulsa. No puedo fallarles. Tienen que ver que estoy predicando con el ejemplo, porque ver esas caritas ahí, hijo, de verdad, ¿te acuerdas? Sí. Es padre, ¿no? Es padre, ¿no? Terminar el juego, terminar ganando, y que se acercaran a ti, que te abrazaran. ¡Ay, coach! No, o sea, no se puede describir. Sí, no la puedes describir. Sí. No la puedes describir. Bueno, ya nos comentaste que ganaste campeonatos como jugador, has ganado campeonatos como coach. ¿Cómo describirías, obviamente, primero ganar campeonatos y la diferencia entre ganarlo como uno y el otro? Mira, el ganar el campeonato como jugador es una sensación de mucha emoción. Pasaste por muchas cosas durante todas las temporadas, y bueno, ves todo ese esfuerzo reflejado en un campeonato. Pero como coach, el ganar un campeonato creo que es una satisfacción de haber hecho lo correcto. Es una sensación de logro en la parte de que llevaste a más gente a tener un sueño.
Sí, creo que todos como jugador lo más grande que soñamos es poder ser campeones. A lograr ese campeonato y verles la cara de satisfacción, ver la cara de sus papás, eso es una sensación muy, muy, muy bonita, muy diferente al que como jugador que como coach, muy, muy diferente. Hablando ahorita de coacheo, ¿cómo definirías tu estilo de coacheo? El detalle principal es ser puntual, ser dedicado. Un jugador que no es puntual y no es dedicado va a tener problemas. Sí, va a tener problemas porque no va a saber qué hacer. Tener esas dos situaciones en tu vida te va a llevar mucho más adelante a lograr todo lo que tú quieras. Puedes ser chiquito, puedes ser grande, no tener peso, ser muy alto y ser flaco. O sea, puedes tener las características que quieras, pero tú puedes tener esas dos cosas y vas a lograr muchas, muchas, muchas cosas. En las pequeñas situaciones difíciles que no logra todavía controlar, que llegue a controlarlas. Cuando llegue a controlar eso, va a tener la confianza suficiente para poder hacer lo que se le dé la gana, dentro del juego y afuera del juego. Y eso me define muchas veces como coach. Creo que como mencionas, muchas veces encontraste esa barrera mental que teníamos cada uno de nosotros y te enfocaste en empujarnos a superarla. Tal vez a través de un ejercicio físico, pero encontrabas la manera de empujar ese pequeño botón de cada jugador para que excediera sus expectativas en ese momento o en esa temporada. Yo te vi varias veces en cuanto a parte académica, no dejar jugar a 1 o 2 jugadores jóvenes, no mayor o universidad. ¿Cómo haces ese conjunto de la parte académica con el americano? Esa parte se puede decir que es relativamente nueva en el fútbol. Anteriormente jugabas, tenías en mi caso, por ejemplo, nuestro objetivo era ir a jugar a un equipo de universidad, en ese tiempo era Cóndores. Y casualmente en el último año que terminamos de jugar, en 87, la Universidad de Anáhuac creó un programa de fútbol americano. El programa empezó a hacer becas. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que era importante tu promedio académico, tu rendimiento en la escuela era importante, porque eso le iba a ayudar a tus padres a que tú pudieras tener una mejor educación en una universidad un poco más reconocida. En mi caso, y se los voy a decir, yo no pude acceder a esa beca porque yo todavía no terminaba la preparatoria, cuando ya la debía haber tenido terminada. Anteriormente, las escuelas te reclutaban jugadores y los reclutaban por su talento deportivo. De unos 10 o 12 años hacia acá, ya las escuelas los reclutan por su promedio académico y por su talento deportivo. Y en ese orden. Afortunadamente tengo contacto con coaches de Liga Mayor y todo lo primero que me preguntan de un jugador cuando ven videos de él o algo, antes de otra cosa, escuela. ¿Cómo va en la escuela? Y cuando te preguntan primero eso, dices, entonces mi chamba aquí abajo es que tengo que presionarlo también a él para que tenga que estudiar y pueda acceder a una beca más arriba que él quiera. O sea, ya son 2 filtros que tienes que cruzar para aplicar a cualquier universidad ahora. Nuestros jugadores pocas veces tienen que trabajar. Y les digo yo, se dedican nada más a estudiar y a jugar. Tienes que hacer esas 2 cosas. Y esas 2 cosas son las mismas que te va a pedir cualquier coach en una universidad. Y las 2 las tienes que hacer al 110%. A ver, ¿quieres seguir jugando fútbol? Mantén tu beca. Mantén tu promedio. Una vez más, valores como la disciplina que se incluye en el americano y fuera de él, en este caso la escuela, no son excluyentes. El americano y la escuela no se excluyen uno con el otro. Si eres bueno en uno, no tienes que ser malo en otro. Es importantísimo que sean buenos en los dos, se enfoquen en los dos, y eso en conjunto te puede llevar a un lugar lejos más adelante. Ahorita que comentabas del 110%, tú como coach, ¿cuánta importancia le das a esos pequeños detalles?